Bien, buenas tardes a todos. La clase pasada habíamos estado viendo métodos para extraer la densidad cuando uno utiliza el filtro de partículas. En el caso del filtro de partículas, recordemos, las partículas mismas representan una distribución de datos. La manera más básica es hacer un histograma de las partículas, pero nosotros necesitamos en la práctica poder calcular cuál es la probabilidad del estado a partir de las partículas. Y ese proceso de encontrar alguna manera de representar esta probabilidad del estado dada las mediciones o probabilidad a posteriori es el proceso de extracción de densidad. Una cosa importante que habíamos mencionado tiene que ver que para que el proceso converja a la distribución verdadera, necesitamos que las nuevas partículas que se van generando en cada iteración se generen de manera correcta. ¿Y a qué nos referimos con generar partículas de manera correcta? A asegurar de que tengan todas una varianza que ojalá conduzca a una varianza en la cual el peso de cada muestra sea equivalente, ¿cierto? Que los W sean iguales. Porque eso quiere decir entonces que nuestra distribución propuesta, la que llamábamos G, converge efectivamente a la distribución F. Entonces, eh, si nosotros generamos partículas que están muy dispersas y muy alejadas del valor real, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la varianza. Uno puede pensar en una nube de puntos, y esta nube, si se agranda, eh, que aun cuando la media esté en el centro de la nube, la incerteza también está creciendo porque no sabemos cuál de todos los puntos que están dentro de esta nube grande puede ser el valor correcto. Eh, por otro lado, si la incertidumbre decrece, es porque la varianza de estas hipótesis está achicándose. Entonces necesitamos, en el fondo, minimizar la varianza de las muestras, y en este caso el resampling es crítico. Y hay que recordar que tenemos una cantidad finita de muestras. Entonces, con mayor razón, si tuviésemos muchas muestras, aun cuando algunas tengan poco peso, otras podrían representar la distribución, pero aquí no nos podemos dar ese lujo. Y incluso podríamos llegar a problemas en los cuales el número pequeño de partículas que tenemos se reposicionó o convergió a un lugar equivocado del espacio, y por tanto eso no representa el valor probable correctamente. Entonces, ¿cómo logramos esta reducción de varianza, por un lado, sin sacrificar exactitud en el estimador, sin aumentar error? Podemos potencialmente aumentar el error. Y entonces, por un lado, hay métodos que apuntan directamente a atacar la reducción de varianza, y un método muy pedestre o concreto es reducir la frecuencia de remuestreo. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que el robot está quieto, las partículas no deberían moverse, a pesar de que yo tengo muchas hipótesis, no deberían moverse. Por lo tanto, cuando yo sé que el robot está quieto, no tengo por qué generar nuevas partículas. A eso se refiere con reducir la frecuencia con que yo genero partículas. Las partículas las debería generar solo cuando yo vea que hay cambios grandes en las variables manipuladas que me alteran el estado del sistema. Otra manera es a través del control de los pesos que pueden tener cada una de las partículas. Yo puedo forzar a que algunas partículas que tienen poco peso tengan un peso un poquito mayor para darle alguna chance de no perder información, porque aquellas partículas que tienen poco peso podrían ser descartadas. Ahora, igual es cuestionable, o sea, cuánto le agrego de peso a esas partículas que tienen poco peso, va a depender mucho de la aplicación. Y por último, la manera probablemente más sistemática de lograr un, una, eh, un muestreo que tenga una varianza baja, donde se pondere cada partícula de una manera proporcionada a su peso, pero también de una manera que uno podría decir no sesgada o justa, sin perder partículas, es a través de un algoritmo que se llama el Low Variance Sampler, o algoritmo de baja varianza. Entonces, estos puntos ya los había mencionado: reducir la frecuencia de remuestreo. También hay que cuidar de no reducir mucho la frecuencia, porque podríamos perder diversidad en los datos, así como cuando uno pierde diversidad en los datos por haber descartado partículas de poco peso. Eh, entonces, la reducción de varianza, ¿en qué consiste? Primero, en calcular la varianza de los pesos. Primero, ver si esa varianza tiende a cero. Si tiende a cero,
estamos entonces en un escenario en que todos los pesos son iguales, y ese escenario ocurre cuando G es igual a F, porque decíamos que los pesos eran equivalentes a esta razón entre F dividido por G. Por lo tanto, si todos son iguales, para distintos valores, está ocurriendo que F es igual a G. Y en ese caso uno podría decir, bueno, como ya he llegado a esa situación ideal, donde todas las partículas tienen la misma importancia, entonces no necesito remuestrear. Si por otro lado, si la varianza es muy grande, o sea, tengo partículas que tienen mucho peso y otras que tienen muy poco peso, entonces probablemente necesito hacer un remuestreo, descartar algunas de las que tienen poco peso y empezar a generar nuevas partículas en torno o cercanas a aquellas que tienen más peso. Desde el punto de vista del pseudocódigo del algoritmo, uno partiría con un conjunto de valores. Déjenme ver si puedo mover el mouse hacia acá. Un conjunto de partículas. No, me deja. Al cambiar de monitor, lo había probado antes de la clase, pero de modo se desconfiguró el tablet. Bueno, aquí les decía, partimos entonces con un conjunto de valores de partículas con pesos asociados y un conjunto vacío inicialmente de partículas propuestas. Entonces nosotros vamos a generar nuevas partículas, vamos a ir rellenando este conjunto X barra. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Primero tomamos un número al azar, R, que va a estar en un intervalo de tamaño 0 a 1 partido por m. Vamos a ver si puedo graficar acá. Si me deja graficar. ¿Sí? Ahí el X que usted dice, ¿esas son las partículas propuestas o las que están con conjunto vacío son las propuestas? Te escuché mal. En una parte, el X sub TS es el conjunto de partículas de la iteración anterior. En algún momento vas a partir con partículas propuestas en la primera iteración, pero después son las partículas que tienes desde la última iteración que corriste el filtro. No sé si eso aclara la duda. Sí, lo escucho. Entonces vamos a ver si funciona ahora. No, no está mapeando. Hay que desconectar y volverlo a conectar. A ver si- Bueno, no me deja usar el tablet, así que usar el mouse quedará peor. Pero bueno. Entonces, eh, si nosotros tenemos un intervalo, ¿no es cierto? Y lo dividimos, un intervalo de 0 a 1, y todas las partículas son equiprobables, inicialmente tienen el mismo peso, y tenemos m partículas, aquí hay una cantidad m. Uy, entonces, cada subintervalo debería ser de tamaño 1 dividido por m. Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Está generando un número aleatorio que está en cualquier posición dentro de un intervalo 0, 1 partido por m. Podría estar aquí un poco más a la derecha, a la izquierda. Y después vamos a utilizar una variable auxiliar c que va a guardar el peso de la primera partícula. Entonces, fíjense que para el conjunto de partículas de la 1 a la m, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el valor r y vamos a dar un paso de tamaño 1 partido por m. Acá cuando m vale 1, estamos poniendo r,
igual a, o sea, U igual a R más M menos 1 por 1 partido por M mayúscula, y este M es inicialmente 1, por lo tanto acá es 0, así que nos queda R. Cuando tenemos M minúscula igual a 2, vamos a tener 1 partido por 1 partido por M, así que vamos a avanzar una unidad hasta este punto. La distancia acá es 1 partido por M mayúscula. Cuando M es igual a 3, vamos a tener 3 menos 1 es 2. Aquí vamos a tener 2 pasos de tamaño 1 partido por M. Y así sucesivamente. Entonces, eso está guardado en la variable U. ¿Hasta qué punto se va a seguir incrementando? Bueno, hasta que se termine el loop exterior, ¿no es cierto? El loop que parte en la línea 5. Se vamos a dar M pasos de tamaño 1 partido por M. Pero ¿qué está haciendo este loop while que está aquí entre la línea 7 y la 10? Fíjense que estamos comparando U con la variable auxiliar C, el primer peso. Y puede ocurrir que ese U sea mayor que C, o que sea menor que C. Si es menor que C, entonces me salto este loop, no lo hago. ¿Qué quiere decir que U sea menor que C? Que este paso que hemos dado, cambiar acá de color, este paso que hemos dado avanzó una cantidad que es menor. Supongamos que el C es el peso de la primera partícula y la primera partícula tiene un peso que está por acá. Entonces, la primera partícula tiene un peso omega sub t supra 1. Esa es nuestra partícula C. O sea, nuestro valor de C, que es la primera partícula. Entonces, como no estamos haciendo eso, simplemente tomamos esta partícula, porque el índice I está en 1, es el índice, y la añadimos al conjunto que estaba vacío. Así que tomamos esta partícula, que es la partícula X sub t supra 1, y la metemos en el conjunto. Después M incrementa a 2, o sea, doy otro paso más. Y vuelvo a preguntar, ¿es U mayor que C? C, acuérdense, era el peso de la primera partícula, que anda por acá. La respuesta es no. Así que el índice I sigue siendo igual a 1, no lo hemos cambiado porque nos hemos saltado este loop while, y volvemos a meter la primera partícula adentro de este conjunto auxiliar. Esto lo agregamos. Y como pueden ver, se está repitiendo la primera partícula varias veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que avancemos y en uno de los pasos resulte que U es mayor que C. Entonces, si U es mayor que C, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos el índice, I, en una unidad, y supongamos que la segunda partícula está acá. Está ubicada acá. O sea, inicialmente todo esto era el peso de C, y después aquí a una distancia que vamos a llamar WT2, está la segunda partícula, ¿no? Que tiene ese peso. Las partículas las estamos ubicando en la línea, en esta recta numérica, en el valor de su peso. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Ya incrementamos el índice, el C lo incrementamos a un valor que era el peso anterior, que era el de la partícula 1, porque originalmente aquí en C teníamos WT1, y ahora le estamos sumando el WT de la partícula 2, porque acabamos de aumentar el índice I en 2. ¿Ya? ¿Y esto hasta qué punto lo seguimos haciendo? Porque estamos dentro de este loop while. Hasta el punto en que el U supere a C. Entonces, si yo incremento el U, veo que el U, dando un paso, porque en cada paso estamos haciendo pasos acá de tamaño 1 partido por M, entonces supera el C. Ese U
en un paso de 1 partido por m, supera al C, a pesar de que al C le agregamos la segunda partícula, ¿no es cierto? Esta de acá era el omega T2. Al dar el paso de tamaño 1 partido por m nos pasamos, ¿no es cierto? Estamos acá. Así que el índice simplemente se vuelve a incrementar, porque vamos a tener que hacer, o sea, simplemente se va a incrementar, como lo hicimos al principio, hasta que, supongamos que aquí está la partícula número 3, y vamos a dar pasos mientras el U que tenemos sea mayor que C. Si no, entonces no incrementamos este índice. Y al no incrementar el índice, estamos eligiendo de nuevo la misma partícula. Entonces, el hecho de que este U sea mayor o menor que C, lo que está haciendo es básicamente saltarse las partículas de poco peso, porque en un paso la saltamos y no se ejecuta lo que está adentro, y en otros casos sí entramos adentro del loop e empezamos a incrementar el índice. Gráficamente está hecho acá. Entonces, el punto inicial, aquí está el 0, el R es un número aleatorio, podría haber caído acá, o podría haber caído por acá. El punto es que desde ese R en adelante vamos avanzando en pasos de tamaño 1 partido por m, 2 1 partido por m, 3 1 partido por m, etc. Y esto es como poner una flecha que está apuntando a la partícula. Y pueden ver acá que las partículas grandes que tienen más peso son elegidas más veces, y las que tienen poco peso puede ocurrir que, como en este caso de acá, se salten y las ignoremos en el conjunto que estamos. Y puede que haya otra igual, del mismo peso, pero por una posición, digamos, del paso que estamos dando y la suma, sí sea elegida. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿con este algoritmo se pierden partículas? Sí. El algoritmo va a tratar de perder aquellas que son, o de botar aquellas que son pequeñas, y saltárselas. Aquí se está saltando esta de acá también. Y elegir varias veces aquellas que tienen más peso. ¿Podría haber otra manera de elegir partículas que tienen mucho peso, generando probabilidades más altas de elegirlas proporcionales al peso? Sí. Pero al hacer eso, lo que ocurre es que uno está generando números aleatorios que son independientes. Y en la práctica, eso puede llevar como a que el algoritmo nunca converja, porque se están generando números que son independientes entre sí. Por lo tanto, podría ocurrir, aunque sea improbable, que el generador de números aleatorios, para aquellas partículas que tienen poco peso, simplemente genere probabilidades de ocurrencia muy pequeñas, que no superen un cierto umbral definido por el usuario. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que si una partícula tiene un peso de, supongamos, 0.2, de la recta del 0 al 1. Uy, es terrible dibujar con el mouse. Voy a ver si puedo, no me deja cambiar el, a pesar de que le dije, necesito dibujar sobre la pantalla 1. Una vez más. No, de nuevo me bota a la otra pantalla. Hacer una cosa, voy a desconectar la pantalla. Ya. Profe, una pregunta por mientras. ¿El Sí. M mayúscula es la suma de todos los pesos? No, M mayúscula es la cantidad de las partículas. Ok. Sí. Qué obstinado. O sea, probablemente tenga que rebotear el computador porque el programa no me está. A ver, la otra es que pase toda la segunda pantalla. Como lo tenía siempre. La ley de Murphy, lo probé antes de la clase y funcionaba ahí justo.
se puede hacer todas las preguntas. Ya. Entonces, como les mencionaba, estábamos eligiendo algunas partículas que tienen más peso más veces. Y podríamos elegir, voy a borrar acá, las partículas con otra regla. O sea, podríamos decir, tenemos una partícula que tiene un peso 0.2 y tenemos otra partícula que puede tener un peso 0.8 de un máximo del 0 al 1. Entonces yo podría tirar una especie de dado virtual que genera números del 0 al 1. No es otra cosa que generar una variable x que distribuye uniforme 0 a 1. Entonces si hacemos este experimento y tiramos números, van a caer aleatoriamente, pero distribuidos uniformemente en ese intervalo 0. Si yo les pregunto a ustedes, cuando hago esto, ¿qué porcentaje de las veces creen que va a caer menor a 0.2? Ustedes me van a decir que si aquí yo tenía un total de p puntos, probablemente aquí en este lado van a haber 0.8 de p, y aquí van a haber 0.2 de p. Por lo tanto, yo puedo generar un número aleatorio, x, y ver si ese x es mayor que el peso de la partícula. Si es mayor, no la elijo. O sea, sí, bien digo, si es mayor, no la elijo, y si es menor, elijo la partícula. Entonces, cuando genero un x que es menor que el w, la voy a elegir, y como el peso de la partícula es pequeño, va a ocurrir muy pocas veces porque la voy a elegir menos veces. La mayoría de las veces, probablemente, como este intervalo es más largo, voy a tener números por acá, y voy a elegir esa partícula pocas veces. Y después podría tener otro número, otro generador de números aleatorios, que va a generar un número en el otro intervalo, en algún lugar por acá. Y entonces, como aquí el W es mucho más grande, cuando yo pregunte, ¿es el X que genere más pequeño que 0.8? El 80% de las veces va a caer por acá. Y voy a elegirla más veces. Y por lo tanto, con esta estrategia, en principio estaría eligiendo más veces las que tienen más peso. O sea, si hubiese hipotéticamente una partícula que tiene peso 1, y yo genero un número entre 0 y 1, la voy a elegir todas las veces. Si tengo una partícula que tiene peso 0 y genero un número entre 0 y 1, la mayoría de las veces voy a estar pasado del 0, por lo tanto la voy a elegir 0 veces. Es tan simple como eso. Pero ¿cuál es el problema de esa estrategia tan simple? Que cada vez que yo estoy generando un número de una distribución aleatoria uniforme, estoy tratando eso como un evento independiente. Y en este caso no es conveniente hacer eso, como les decía, porque aquellas partículas que tienen un peso muy bajo, puede que por una cuestión de azar, siempre se generen números que andan por aquí y que al final nunca sean elegidos. Y en cambio, en este esquema, si bien aquí habían unas partículas de poco peso, como esta de acá y la que viene a continuación, igual la partícula que viene a continuación, a pesar de tener poco peso, sí es elegida. Entonces, el Low Variance Sampler asegura que incluso aquellas partículas con poco peso, aunque sean elegidas alguna vez. ¿Y cómo se asegura eso? Porque solamente el primer número es un número aleatorio, el resto no son en realidad aleatorios, son vectores que están separados por una distancia fija. Entonces la primera flecha podría haber estado un poco más acá, y en esa iteración eso me va a correr todas estas flechas. Ahora van a aparecer todas X espaciadas, pero un poco antes. Y puede que algo que en una iteración no fue elegido, en la siguiente sí sea elegido.
Entonces, de esa manera se asegura cierta uniformidad, o criterio de uniformidad en el muestreo, que ayuda a que no se deteriore, digamos, el estimador. ¿Ya? Entonces, cuando uno genera un número entre 0 y 1, lo que uno puede ver es que el número, o el índice I, coincide exactamente al valor de la partícula que está en una posición tal que la suma de todos los pesos de las partículas anteriores supera al U. Entonces, el algoritmo extrae la partícula I, por esta condición. O sea, si uno las ordena y uno ve esta regla, ¿qué pasa? ¿Cuándo se detiene el índice? Si yo estoy sumando las partículas, se va a detener cuando se cumpla que la suma de todas las anteriores es mayor a un cierto U. Acuérdense que el U se está fijando antes del loop while, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera el que se extraiga o se seleccionen ciertas partículas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es que se cubre el espacio muestral de manera sistemática, más que con un número aleatorio generado en forma independiente, como con la otra regla heurística que les dije. No es que sea mala, conceptualmente está bien, pero en la práctica funciona mal. Si todas las muestras tienen los mismos pesos, entonces el algoritmo las va a seleccionar a todas igual, porque estas flechitas están avanzando a un espaciamiento 1 partido por m, por lo tanto no pierdo partículas. Si en cambio tengo un generador de números aleatorios independiente, a pesar de que todas las partículas tengan el mismo peso, ¿ya? Supongamos que todas las partículas tienen peso 1 partido por m. O sea, si yo tengo m partículas y todas tienen el mismo peso, entonces todas deberían tener un peso 1 partido por m. Entonces eso significa que si tengo 1000 partículas y divido este intervalo en 1 partido por 1000, entonces este sería 1 partido por 1000, este número es muy pequeño. Y si yo hago el truco que les dije de ver si es que el número generado es más pequeño que el peso, entonces ¿qué va a ocurrir? Que la mayoría de las veces no voy a elegir estas partículas y las voy a botar y me voy a quedar sin partículas. Voy a llegar a un punto en el cual. Entonces, ese es el problema que les mencionaba en la clase pasada de particle deprivation, ¿cierto? Que voy perdiendo partículas y voy, en ese sentido, perdiendo representatividad del histograma que estoy tratando de la distribución que estoy tratando de construir a través de algún histograma u otra forma. Entonces, el hecho de que todas las partículas converjan realmente a valores de un mismo peso y se preserven, me asegura que finalmente las partículas propuestas realmente están representando, como dice acá, las que están en el conjunto X barra, realmente están describiendo este conjunto de partículas desconocido que corresponde a la verdadera distribución. Una característica particular es que el algoritmo tiene complejidad lineal con el número de muestras. O sea, si ven, el loop for va a ser tan largo como la cantidad de partículas que tengamos. Por lo tanto, mientras más partículas tengamos, más se va a demorar, pero es lineal con el número de partículas. Y esa es una ventaja práctica, porque existen otros algoritmos en la literatura que se propusieron antes, pero tenían cierta justificación matemática, pero con complejidades que involucraban, en general, correr un loop for dentro de un loop for. Por lo tanto, no son de orden proporcional a las partículas, sino son muchas veces cuadráticos o cúbicos con respecto al número de las partículas. Entonces, para aplicaciones prácticas, el low variance sampler es una buena opción. Algunas consideraciones al momento de implementar las cosas. El resampleo es clave, como les digo, para la implementación del filtro. No da lo mismo el método de resampling que se use. Hay muchos métodos en la literatura y el probablemente más popular es el que les acabo de mostrar. También hay uno que es una variante que se llama Stratified Sampling, ¿ya? Entonces se utiliza el mismo sampler o muestreador que hemos visto recién, pero además, una vez que uno genera este conjunto X barra, ¿no es cierto?, de propuestas, se reagrupan al interior aquellas muestras que son más parecidas entre sí. Entonces, luego se eligen de esos subconjuntos aquellas muestras que en el conjunto tienen más peso. Van a haber algunos conjuntos que tienen muchas partículas agrupadas porque están cerca, y otros que probablemente van a tener partículas agrupadas, pero son menos porque habían menos partículas en una cierta zona del espacio del estado,
y por lo tanto se va a tender a elegir más de aquellos conjuntos que tienen más partículas. Pero nuevamente aquí hay un tema en la implementación del Stratified Sampling que puede generar cierta discusión o debate sobre qué pasa si las partículas finalmente se van todas asignando al conjunto de mayor peso, porque es de ahí de donde estamos sacando más partículas. También podríamos generar un problema parecido a particle deprivation, donde aquellos conjuntos con poco peso o pocas partículas terminan por desaparecer. Entonces, ¿dónde está ese límite? Y ahí es donde entra un poco el criterio como del diseñador, y esa es la parte un poco, si uno quiere de alguna manera decirlo, más heurística, informal del filtro de partículas, porque no hay una regla clara, ¿no? O sea, todos los filtros tienen sus pros y sus contras. El filtro de Kalman tiene ciertas ventajas en términos de eficiencia computacional, en términos de utilizar funciones de distribución conocidas, desventajas en relación a no poder modelar cosas que tienen distribuciones que no son gaussianas, pero el filtro de partículas tiene tal vez esta desventaja de que hay ciertas cosas que quedan como muy a criterio del diseñador o del que implementa el filtro, mientras que en el filtro de Kalman, digamos, hay una justificación matemática y ese es el filtro. No hay mucho espacio como para empezar a hacer arreglines por software para tratar de cambiar pesos o cosas, porque no tendrían ningún sentido o justificación. Entonces, problemas que ocurren en la práctica con el filtro de partículas son que puede haber un sesgo cuando el M es muy pequeño, porque faltan partículas, ya sea porque uno partió con un número pequeño de partículas y que era inadecuado, o porque fue botando partículas. Entonces, un método de último recurso para evitar el particle deprivation es que cuando uno tiene, digamos, varianzas, como les decía, muy altas, donde hay ciertas partículas que se están perdiendo o donde hay un número de partículas que se va reduciendo, es generar en toda iteración partículas auxiliares al azar en cualquier parte del espacio de estado. Pero recuerden que generar partículas al azar en cualquier lugar del espacio de estado es como agrandar esta nube, que justamente es lo que queremos achicar. Entonces, nuestra incertidumbre de tener partículas que están demasiado separadas, que tienen mucha varianza, es lo que queremos evitar. Por lo tanto, son objetivos un poco contrapuestos o contradictorios. Y otra manera de arreglarlo, o como lo hacen en otros contextos, es si uno tiene capacidad computacional y puede darse el lujo de esperar porque no está ejecutando el algoritmo en tiempo real, es utilizar conjuntos de partículas que son muy, muy grandes. Y con eso también se alivia un poco el problema de perder partículas, porque partimos con un conjunto de muchas partículas. Otros aspectos prácticos, o sea, ¿cuál es el número ideal de partículas? Esto ya lo habíamos comentado, pero solamente recordar que una regla que al parecer funciona bien en la práctica, esta es una regla empírica, no hay una demostración matemática de que esta sea la regla, es elegir aproximadamente 100 muestras multiplicado por la dimensión del vector de estado. Entonces, si tenemos un vector de estado de tamaño 5, necesitamos 500 muestras. Si tenemos uno de dimensión 3, serán 300. Partir con algo menor, o sea, 80 por la dimensión, podría funcionar, pero probablemente la mitad, 50 por la dimensión del espacio del estado, va a tener una convergencia bastante mala, o incluso puede que no converja. Otro punto importante práctico es que la suma de los pesos en cada iteración debe dar 1. Entonces, hay algunos textos donde ese paso de renormalizar los pesos no lo hacen. Y efectivamente, desde el punto de vista teórico no es necesario ese paso, pero conceptualmente es importante para evitar en parte problemas como el particle deprivation. Entonces, es básicamente mantener todos los pesos controlados, no dejar que unos se arranquen y se vuelvan muy, muy grandes y otros muy pequeños, sino que siempre rescalarlos y que la suma dé 1. Y un punto que tampoco está en todos los algoritmos que yo he visto, al menos en algunos papers no lo ponen en este paso, pero en la práctica yo he visto que funciona bastante bien, es calcular algo que se llama el índice efectivo de partículas. Este índice es medio heurístico y básicamente se basa en la siguiente idea. Si todas las partículas tienen el mismo peso, esto sería 1 partido por m, tenemos m partículas, entonces si todas son igual de importantes, tendríamos un peso 1 partido por m, la sumatoria de todas las partículas, esto de todos los w, sub t, supra i, desde i igual 1 hasta m, tiene que dar 1. Entonces, cada una de esas va a ser 1 partido por m,
Si tenemos por el total m partículas, esto da 1. Entonces, en el ideal, llegaríamos a este escenario. Y si calculamos entonces esta sumatoria, fíjense, con 1 partido por m al cuadrado, multiplicado por m, porque todas son iguales, aquí lo que va a ocurrir es que nos queda 1 partido por m, y como esto está en el denominador, al final nos queda que esto va a ser igual a m. Pero, supongamos que tenemos este escenario, en el cual la partícula 1 vale 0, la 2 vale 0, etc. Todas valen 0, la iésima vale 1, después las demás también valen 0. ¿Qué creen que va a pasar ahí? En ese caso, vamos a tener que esta sumatoria va a ser 1, al cuadrado es 1, multiplicado por m, que nos va a dar este índice de partículas efectivas, nos va a dar el número 1 partido por m. ¿Por qué? Porque teníamos aquí que la sumatoria solamente valía 1 para una de las partículas. No, perdón, no nos va a dar 1 partido por m, nos va a dar 1 nomás. Porque vamos a tener 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, etcétera, más 1 al cuadrado, y después seguimos sumando ceros, o sea, nos va a dar 1 lo que está en el denominador, así que el índice de partículas efectivas nos da justamente 1, que es cuando una sola partícula tiene peso y el resto no tiene ningún peso, ¿no? Entonces, cuando vemos que el índice de partículas efectivas está cayendo a valores como menos del 80% del valor inicial, es una razón, digamos, para preocuparse de si la manera en que estamos generando las partículas es la manera correcta, porque quiere decir que hay partículas que las estamos manteniendo, que no tienen peso, que no representan nada. O sea, si decimos que los pesos son F dividido por G igual a 0, ¿no? Entonces nos está diciendo F igual a 0 y esa no es una respuesta válida, porque en realidad estamos buscando a partir de G el definir cuánto vale F. Entonces, cuando tengo que el peso vale 0, aunque yo proponga una cierta distribución de partículas G, ¿cierto?, por ese 0, quiere decir que esas partículas no representan nada, y no tengo información de F finalmente. Entonces, el índice de partículas efectivas me puede dar una regla práctica muy útil para decir, tengo que generar partículas al azar en otro lugar, nuevamente, a pesar del costo que eso tiene en términos de aumentar la incertidumbre, la varianza, tengo que hacerlo. Y si en cambio me está dando que el número efectivo de partículas es alto, entonces no tengo que generar a la fuerza o forzar la generación de partículas en otra zona, y puedo confiar que el algoritmo en realidad está trabajando bien. Entonces, este índice, dicho de otro modo, es también como una manera práctica de monitorear que el filtro esté haciendo su pega, esté ayudándonos a encontrar la solución. Eso. En resumen, entonces, para terminar con el capítulo de filtros de partículas, ¿cuál es la diferencia entre un filtro de partículas y un filtro de Kalman? Esto es como algo que deberían no olvidar nunca en el caso de que tengan que aplicar algo en la práctica. Primero, el filtro de partículas no necesita los jacobianos, no necesita, digamos, una definición específica de funciones de probabilidades, porque son las mismas partículas las que van a representar esas probabilidades. No requieren definiciones específicas tampoco del ruido en cada parte. No se asume gaussianidad. Y sí tiene un costo, como les decía, computacionalmente bastante grande. En la página web del curso puse este artículo que les mencionaba la clase pasada, donde se comparan varias variantes del filtro de partículas con variantes del filtro de Kalman. Y uno puede ver que en general el costo del filtro de partículas puede ser fácil, 5 veces el costo computacional del filtro de Kalman. No sé si uno dice el filtro de Kalman se demora 20 milisegundos, el filtro de partículas podría, en hacer exactamente una iteración para converger a un valor, podría demorarse 100 milisegundos o más, ¿no? Y eso hace que en ciertas aplicaciones el tiempo que se toma el filtro de partículas
no permita aplicarlo en el mundo real. De hecho, en ese artículo, que es un artículo del 2008, un trabajo de tesis de un alumno de magíster, la idea era poder controlar un equipo de 5 robots que jugaban fútbol contra otro equipo. Y entonces, por un lado, el computador tiene que ser capaz de predecir la trayectoria de los jugadores, tanto propios como los del equipo contrario. Entonces significa que por cada robot tengo un filtro de Kalman, por lo menos. Imagínense hacer un filtro de partículas por cada robot que está en la cancha. En segundo lugar, puedo tener un resultado ultra perfecto, pero no me sirve de nada en el contexto de un juego como, no sé, fútbol robótico, si el resultado lo obtengo un minuto después, porque los robots del equipo opuesto se van a mover y van a estar en un lado totalmente distinto. Entonces, cuando yo le digo a mis robots que vayan a quitarle la pelota al que la tiene, o al que creía que la tenía, eso ya es información obsoleta y no van a, digamos, a dirigirse al lugar correcto. Por lo tanto, el tiempo de cómputo es algo crítico. ¿Y por qué en ese trabajo, desde el 2008, exploramos los filtros de partículas? Bueno, por un lado, porque era una época donde empezaron a tener bastante auge y mucha gente empezó como a ver que tenían esta propiedad de poder trabajar bien con distribuciones que no son gaussianas. Y en este caso, efectivamente había un problema asociado al sistema de visión de cámaras, porque el sistema básicamente utiliza cámaras que están dispuestas en la parte superior de la cancha, mirando hacia el suelo, y lo que ocurría es que a veces el sistema, por temas de iluminación, perdía la ubicación del robot. Entonces, uno puede tener una cancha donde tenemos, aquí está, bueno, un arco, el otro arco, los robots de un equipo, y los del otro equipo de otro color, ¿no? Aquí. Entonces, alguno de estos, la pelota podría estar acá. Primero hay que tomar una decisión cuál es el que debería acercarse, ¿no? El que está más lejano no conviene que se acerque porque se va a demorar más y probablemente este de acá o este de acá son los que van a tratar de acercarse. Entonces, en primer lugar, yo necesito saber dónde están los robots para poder enviar al robot correcto. Pero, ¿qué pasa si el sistema de visión, que como decía, es una cámara que estaba en alguna parte del techo mirando la cancha completa, reporta mal la ubicación? Y lo que ocurría en la práctica es que, a veces por temas de iluminación, este robot que físicamente estaba en ese lugar, a veces se calculaba incorrectamente como en esta zona, o fuera de la cancha. O sea, podría estar ubicado en una zona incorrecta. Entonces, desde el punto de vista de la trayectoria, el robot puede haber estado moviéndose, pero en ciertos momentos la medición de posición saltaba. Después volvía. O sea, habían errores como ruido en la trayectoria, decían que esto de repente saltar acá, después sí. Eso es lo que van a ver en el paper, si lo revisan. De repente el robot anda por acá y salta, y se sale. Entonces, cuando uno tiene ruido en una señal, uno puede decir, bueno, el ruido es más o menos gaussiano, la señal está evolucionando, efectivamente se ve una tendencia en la señal, pero cuando hay ruido esporádico, eso claramente no es gaussiano. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo nos deshacemos de ese ruido que no es gaussiano? Entonces uno podría decir, bueno, yo tengo una distribución de probabilidades en cada instante, a medida que voy avanzando, puedo tener una ventana de tiempo, mirando los datos hacia atrás y calculando cuál es la varianza de esos datos. Es decir, bueno, aquí tengo una varianza, que en cada iteración la voy actualizando porque esta ventana se va corriendo, pero cuando yo vea ruido que escapa de cierto tamaño, ¿no es cierto? Yo puedo decir, tengo ruido de tamaño sigma, o 2 sigma, pero es imposible que aparezca un ruido 3 sigma, o más, ¿no? Entonces, ese dato simplemente lo descarto, y trabajo a partir de una tendencia construida con los datos anteriores, ¿no? con los datos más antiguos. O sea, si yo sé que esto venía con una cierta curva, ese dato lo descarto y simplemente podría decir, voy a trazar una pendiente con los últimos datos, o un polinomio. Es decir, bueno, esta es la curva polinomial que en el futuro podría estar recorriendo el robot, por lo tanto voy a seguir esos puntos.
Y entonces la pregunta era, ¿quién es mejor para descartar esos saltos? A pesar de la regla heurística que les acabo de decir, que aparece en el artículo como el filtro de improbabilidad. Entonces, en algunos casos hay personas que dicen que usar un filtro de Kalman junto con un filtro de improbabilidad logra lo mismo que el filtro de partículas. Pero el filtro de partículas se da cuenta de que hay una partícula que no sigue la distribución, etcétera, y la descarta, ¿no? Entonces, en parte el trabajo era eso, era validar si efectivamente uno puede implementar otra estrategia, y la respuesta es que en la práctica sí puede ser conveniente evitar el filtro de partículas, dado el contexto, dado que todos los robots son visibles, y añadir o combinarlo con este filtro de improbabilidad, que es básicamente una regla muy simple, que se implementa en pocas líneas de código, frente a la opción del filtro de partículas que hacía que el ciclo de control de todo el sistema fuese muy largo y digamos, no fuese la mejor opción para algo que tiene que ocurrir en tiempo real, en el caso del conjunto de robots que están con el fútbol robótico. Pero así como uno puede poner cosas en este contexto que puede ser medio lúdico, uno podría pensar, bueno, tengo una flota de aviones que se están moviendo en el espacio y los tengo que traquear. Entonces, ¿qué utilizo? Filtros de Kalman, utilizo filtros de partículas, o tengo un proceso industrial donde estoy mirando fácilmente 100 variables en una planta química. O sea, ¿qué uso? ¿Un filtro de Kalman para cada variable o uso 100 filtros de partículas? ¿Qué sentido tiene? O sea, ahora, eso no quiere decir que haya contextos, como les decía la clase pasada, en los cuales el filtro de partículas es la opción recomendable. Y eso ocurre generalmente cuando se dan estas situaciones, como les mencionaba, del robot secuestrado, o en inglés se conoce como el problema del kidnap problem, en el cual el robot o el entorno tiene ambigüedad natural que me obliga o me fuerza a tener más de una hipótesis. O sea, cuando el entorno me fuerza a esa situación de tener que tener presente o en cuenta más de una hipótesis, tiene mucho sentido usar el filtro de partículas. Pero si el entorno no me fuerza a eso, entonces no necesariamente es el mejor camino.